para que quede ahí dándole un momentico al estimado José. Shalom, shalom, querido amigo. Shalom, querido El Eterno José, le ¿cómo está? bendiga. Ya estamos conectados, Baruch Hashem. Muy, muy interesante el tema de nuestro querido amigo Meir Shalom. Y Sí. todo con el favor del Eterno, de mucha bendición en esta noche. Con todo gusto ya envié el aviso al grupo. Cuando usted nos indique, ya iniciamos, estimado. No, pues Baruch Hashem, yo creería que para no demorar más, podemos dar el inicio y si va a ser el intro del audio, me comenta y Ahorita, bueno, a ver, permítame. no, pero si no está listo, no hay problema, podemos iniciar En cuando. realidad, como estaba yo en la otra conducción, ahorita pues no lo tengo a la mano. Ah, bueno, no hay problema, con el favor del Eterno, si lo quise el Entonces, Eterno. con el favor del Eterno, iniciamos. Estamos Bueno, al aire en 3, 2, 1. Adelante, estimado. shalom a todos, gracias al Eterno por esta oportunidad de volver a las clases, de volver a la lectura del libro de Rabbi Moshe Weiner, El Código Divino. Baruch Hashem, ¿no? Saludando a todos los radioescuchas, a todas las personas que se han unido por Skype. En un momento yo voy a enviar aquí el enlace aquí internamente al grupo de Colombia, que ese sí lo tengo que enviar yo. Y bueno, no, con el favor del Eterno, me gustaría empezar con una breve plegaria en agradecimiento al Eterno por todas sus bondades y pidiéndole también guía y dirección para poder transmitir las enseñanzas de Rabbi Moshe Weiner pues de la mejor manera, sin hacer un instrumento para esa transmisión sin ningún obstáculo ni nada. Pues, Rey del universo, Padre celestial, te agradezco por permitirme tener esta oportunidad, Eterno, permitirnos a todos recibir las enseñanzas de los hijos de tu pueblo Israel, de los sabios de tu pueblo Israel, del código divino, para que sean en mérito y en agradecimiento eterno para tu pueblo Israel, para tu pueblo Noágida, agradecimiento por todas las cosas, todos los milagros y salvaciones que haces por nosotros, eterno, en este quinto día de Pesaj, eterno, que esta festividad siga siendo de crecimiento y de liberación para cada uno de nosotros. Gracias desde el universo por enviarnos curación a mi amada esposa, Simha Galeano Gloria, y a todas las personas, eterno, que han salido de enfermedades, eterno, sigue mostrándonos tu luz, revelando tu luz en este mundo, eterno, que todos los maestros de tu pueblo judío y todas las personas que tenemos el don inmerecido de transmitir tus enseñanzas, eterno, tus 7 leyes, podamos seguir teniendo éxito en ello y que como dice tu profeta, que el conocimiento de, de, tu, de tu bondad eterno tiene la tierra como el agua cubre el fondo marino. Hashem, Hashem, nacer una cría, Hashem, nacer una cría, Hashem, nacer una cría. En nombre de Hashem haremos que tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos que tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos que tendremos éxito. Bueno, con el favor del Eterno, hoy tenemos preparado una clase, una lectura de Baruch Hashem de los fundamentos de la fe. Los temas que vamos a revisar son los negadores y desviadores de los fundamentos de la fe, y vamos a revisar también aquellos que hacen proselitismo, los proselitistas y los falsos profetas.
Pero primero vamos a empezar con una historia para alegrarnos. Yo sé que Baruch Hashem, me disculpo que la semana pasada el Eterno me permitió viajar a visitar a mi familia y bueno, no nos pudimos reunir. Ahorita quiero empezar con una historia que me gustó mucho, una historia que está en el tratado de Shabbat 126 del Talmud de Babilonia. Entonces esa historia se llama Juzgar para bien. Estudiaron nuestros jajamín, sabios, que el que juzga a su compañero para bien, lo juzgan del cielo de la misma manera. Cuando vemos de una persona actitudes que aparentan ser malas y las justificamos o las juzgamos buenas, también cuando hagamos cosas que parezcan malas, nos juzgarán para bien. Se cuenta de un hombre que llegó desde la Alta Galilea hasta el sur de Eretz Israel, esto es la tierra de Israel, a emplearse con el dueño de un campo para conseguir con qué mantener a su familia. Al cabo de 3 años de trabajo, en la víspera de Yom Kippur, se acercó a su patrón y le dijo: dame por favor mi pago, pues debo llevarle sustento a mi esposa y a mis hijos. No tengo dinero, le respondió el dueño del campo. Bueno, págame entonces con frutas. No tengo frutas. Está bien, acepto terrenos. Tampoco tengo terrenos. De acuerdo, ¿me podrías pagar con animales? No, tampoco puedo pagarte con animales. En ese caso, entrégame unas ropas. Lo siento, ni siquiera ropas puedo darte. El trabajador no dijo nada más, tomó sus cosas y se fue para su casa. Cuando acabó la época de las festividades, después de Simchat Torah, el trabajador recibió en su casa al dueño del campo, que llegó con 3 burros cargados de comidas y regalos. Se sentó con él y además de darle todo lo que tenían los burros, le entregó un generoso pago en dinero. Luego le preguntó: dime, cuando me pediste que te pague tu trabajo y te respondí que no tenía dinero, ¿qué pensaste de mí? Me imaginé que encontraste una mercadería de ocasión y utilizaste todo tu dinero para comprarla, le contestó el trabajador. Y cuando no te di los animales que me pediste, pensé que se los alquilaste a otras personas, contestó el trabajador. Y cuando tampoco te di terrenos, bueno, me dije que se los diste en concesión a otros campesinos para que los trabajen, contestó el trabajador. Luego me pediste frutas y tampoco te las di. ¿Qué pensaste entonces? Preguntó eh, el preguntó el empleador. Que no tenías frutas, pero que no me las podías dar porque no les habías quitado el diezmo, el maaser. ¿Y por qué no creíste que no te di ni siquiera ropa? Porque como eres un hombre tan benevolente, las donaste todas a obras de caridad. El dueño del campo, al escuchar al hombre, exclamó: realmente así sucedieron las cosas. Y lo de las ropas fue porque, en un arrebato de furia, prometí donarlos porque mi hijo no quería seguir el camino de la Torá. Pero luego, cuando él recapacitó y se arrepintió, me anularon la promesa. Ahora estoy aquí contigo para darte lo que te mereces y mucho más. Luego concluyó: así como tú pensaste bien de mí, que te juzguen para bien desde el cielo por siempre. Como les comentaba, en el Talmud, el Tratado de Shabbat 126. Pero en el favor del Eterno. Bueno, para situarnos, estamos en la parte de Fundamentos de la Fe, esta es la página 46, el capítulo 1. El capítulo 1 toca 3 temas fundamentales, que son la conciencia de Dios, que vimos en la clase pasada, y la Torá de Moshe. Nosotros hemos quedado también en la parte de, no recuerdo muy bien. Entonces, la tercera parte del capítulo 1 son los negadores y desviadores de los fundamentos de la fe. Pues ahí vamos a continuar. No sé si ya esa parte la he repetido, pero ya que volvamos a para el tema completo. Esta es la parte 7 del capítulo 1. Aquel que cree que existe otro Dios niega el fundamento básico de la fe, o el conocimiento de la existencia, verdad y unicidad del maestro, del amo del universo, que es el fundamento sobre el cual todo lo demás depende. Tal persona es un creyente desviado, un min, M-I-N,
en hebreo. Y está en la categoría de aquel que cree en ídolos. Existen 5 categorías de creyentes desviados que niegan un fundamento principal de la fe en el Eterno. El primero, aquel que dice que no existe ninguna deidad, entre paréntesis, ateísmo, y que el universo no está supervisado, no está siendo supervisado. Segunda, aquel que dice que existen 2 o más dioses. Bueno, esta ahí podría ser como un politeísmo, no lo dice ahí, esto sí es algo que estoy explicando yo. Tercero, aquel que dice que existe un solo Dios, pero que tiene un cuerpo o forma. Cuarto, aquel que dice que el Eterno no fue la primera existencia y el creador de todo, Dios libre, pero que en su lugar existe una materia primordial que existe continuamente, a partir de la cual Dios formó el mundo. Y el quinto es aquel que sirve a un ídolo como una estrella, una constelación, de paréntesis, que es un intermediario o que debería ser un intermediario entre él y el Eterno. Entonces, bueno, aquí hay varios comentarios con respecto a que el creador del universo es el fundamento sobre el cual depende todo, o sea, que es alguien que niega este principio fundamental. Dice el Rambán en las leyes de los fundamentos de la Torá 1.6, claramente da su opinión que un creyente desviado y un adorador de ídolos, que una persona es un creyente desviado y un adorador de ídolos si él cree que existe un poder independiente que es secundario al Eterno. Otras autoridades de la Torá sostienen que esta creencia incorrecta de un poder en un intermediario no está prohibida a los noágidas. Eso está en la parte 2, en la parte de idolatría, en el tópico 1, capítulo 2. Entonces, aquel que cree que esto no es uno de los piadosos del mundo y debería ser informado de su error, si existe la posibilidad de que él corrija su creencia y pueda guardar la prohibición en contra de la idolatría en su completitud. Y en su completitud aquí es en pensamiento como en acción. Entonces, eso sería como ese primer comentario. Y en la parte que dice que tal persona es un creyente desviado, un min, que cae en la categoría como de un idólatra, que es un tipo de idolatría. El Rambam dice, pues esto es sacado del libro Kesef Mishneh, con respecto a las leyes de la Teshuvah, el arrepentimiento del Rambam 3.7. Bueno, y la parte de las 5 categorías de los creyentes desviados, el Rambam en leyes de arrepentimiento 3.7, como ver parte 2, tópicos 1, parte 2 del Código Divino, tópico 1.2, 3.1.4. Como se explica en la parte 2, tópico 1.2, la diferencia de las opiniones rabínicas con respecto a un intermediario la creencia en un intermediario para noágidas es solo respecto a si tal creencia es prohibida. Pero aquel que sirve un intermediario, o sea, servir un intermediario es idolatría. Ya pues adelantando un poquito la parte de idolatría que ya he podido revisar. Aquel que sirve un intermediario transgrede para todas las opiniones rabínicas, aquel que sirve un intermediario transgrede el precepto de no idolatrar. No hay, o sea, hay consenso unánime. Y debido a que la palabra del Rambam citada en la parte E es aceptada por todas las autoridades rabínicas, como mencionaba. Y el otro comentario es de que existía Dios guarde, la creencia en que existe una materia primigenia de la cual Dios tomó para crear todo. Aquel que cree en esa creencia desviada, eso es un comentario del Rabat con respecto a las leyes de la Teshuvah, también la que 3.7 de Rambam. Bueno, entonces ya aquí en la parte 8 se nos integra un concepto pues, nuevo, que es el escarnecedor, que es aquel que
Bueno, más adelante vamos a ver qué es el escarnecedor. Ya les explicaré en unos comentarios que están. Entonces, bueno, aquel que dice que no existe ninguna profecía y que no hay comunicación del conocimiento de Dios a los corazones de los individuos. Esa sería la primera categoría de escarnecedor. La segunda es aquel que niega la profecía de Moshe Rabbeinu. La tercera es aquel que dice que Dios no conoce las acciones de las personas. Esta es la categoría, el atributo de omnisciencia del Eterno, que Él conoce todas nuestras acciones, y uno de los 13 principios de fe. Ya hemos visto. Aquí son 3 categorías de los negadores de la Torá. Entonces, estas son, la primera es aquel que dice que los preceptos de la Torá no son de Dios, incluso si él observa algunos de ellos o todos porque le parecen lógicos. O incluso si dice que estos preceptos vinieron de Moshe, o sea, del intelecto de Moshe, y no como preceptos del Eterno. Y la tercera, aquel que dice que Dios reemplazó alguno de los preceptos que él entregó a través de Moshe con otro precepto posterior, o que su Torá original y sus preceptos fueron posteriormente anulados. Esto pues, ya para dar sentido, pues esto es lo que nos presenta las religiones en el caso pues del catolicismo, también en el caso incluso del Islam. Se incluyen aquí en estos los que dicen que la primera Torá que Moshe fue verdadera a partir del Eterno, pero que después fue anulado o cambiado. O sea, esto no cambia de que les digan que inicialmente se le dio a la Torá a Moshe y que era válida, pero que posteriormente fue entregada una revelación que alteró o de alguna forma negó la aplicación o la observancia de estos preceptos que fueron dados a Moshe. Entonces, estas son las 3 categorías de cualquiera que piense esto, que actúe con respecto a esto, es un negador de la verdad de la Torá. Bueno, la parte 9 dice, capítulo 1, parte 9. Las explicaciones de cada precepto que Dios ordenó a través de Moshe fueron dados directamente de Hashem a Moshe. Y Moshe dio estas explicaciones oralmente a los sabios de Israel de esa generación. Además de enseñar, entre paréntesis, además de enseñarle a la nación judía en su totalidad. Esto incluyó no solo las explicaciones de cada precepto de forma general, pero también los detalles y las medidas que tomar para el cumplimiento de cada precepto. Bueno, aquí ya pues terminando la página, yo como les había comentado, ahí va la definición de escarnecedor, que se da en la Ramban, Leyes de Arrepentimiento o Leyes de Teshuvah 3.8. Un escarnecedor, epicurus en hebreo o epicúreo en español, es aquel que escarnece la Torá o los sabios, que elude o no cumple con sus enseñanzas o su autoridad. Los sabios son aquellos que transmitieron la tradición de la Torá oral desde el tiempo de Moshe. Con respecto a los negadores de la Torá, el Ramban dice, es claro a partir del Ramban que un no ágida, que es un escarnecedor, un creyente desviado o un negador de la Torá, no cree de ninguna forma en la profecía de Moshe con todos sus detalles. Así que de esto se extrae que va a ser imposible para él observar de forma verdadera el código noágida de acuerdo con los textos de Ramban en Leyes de Reyes 8.11. Y finalmente el otro comentario que hay es respecto a que la explicación de todos los preceptos que Dios ordenó a Moshe fueron dados directamente de Hashem a Moshe. Eso está en la introducción al Mishneh Torah de Rambam. Bueno, entonces quedamos que no solamente se dieron las explicaciones del cumplimiento de los preceptos de manera general, sino que también los detalles y las medidas para el cumplimiento de cada precepto y las reglas específicas para la correcta interpretación o explicación de la Torah escrita. Fue ordenado por Hashem que con esta tradición los sabios reconocidos de Israel
pudieran clarificar cualquier cuestión o cualquier pregunta futura con respecto a la explicación de un precepto, podían derivarlo, utilizando estas reglas de exégesis o interpretación. Entonces, los auténticos sabios judíos son los pilares de la Torá oral, y cualquiera que crea en Moshe Rabenu y su Torá debe confiar en ellos para las explicaciones de los detalles de los preceptos de la Torá. Aquel que niega sus reglas aceptadas o, con respecto a la Torá oral, es también un negador de la Torá, como se explicó arriba, con el término que se explicó arriba. Bueno, la parte 10. Si un creyente despiadado, un escarnecedor, un negador, se le ha enseñado acerca de la verdad de la Torá, pero él persiste en estos hábitos y falsas creencias sin arrepentirse, al final él no recibirá una parte en el mundo por venir. Entonces aquí, pues, Baruch Hashem, ya como una nota muy personal es con la responsabilidad que tenemos nosotros y el temor del Eterno que tenemos que tener para transmitir su Torah y sus 7 leyes, todo su conocimiento. Saber conocer a las personas a las que les damos siquiera una palabra de Torah, porque pues, eso los va a afectar no solo en este mundo, sino en el mundo venidero, su porción en el mundo venidero. Entonces, como nos enseña el Morey Yoshua, que debemos hacer siempre mucha plegaria, mucho poder, también Rabbi Chalonaros nos dice eso para saber, para que el Eterno nos dé esas palabras para transmitirle a las personas en diferentes momentos, que esa siempre es una de las preguntas que solemos hacernos, de si yo debía darle a un familiar, a una persona, qué tanto debo dar a conocer de la Torá, y de hecho también es un tema que indica mucho el Ramban en las leyes de los fundamentos de la Torá, de que uno tiene que saber con quién compartir las palabras de Torá, porque nos van a impactar no solo en este mundo, sino en el mundo venidero, dependiendo cómo las tomo. Porque pues ahí repito, esa parte que me parece fundamental, que si él persiste en estos hábitos y falsas creencias sin arrepentirse, al final él no recibirá una parte en el mundo venidero. Pero en su lugar dice, al mundo más bajo, entre paréntesis, el purgatorio, retornarán los malvados, todas las personas que olvidan a Hashem. Esto está en el Teilim 9:18. Eso, bueno, ahí, como para no perder el hilo, Tratado de Sanedrín 105a de acuerdo a Sanedrín 105a, esto anterior del Salmo 9:18 se refiere a los malvados de las naciones. Aquellos que de forma voluntaria deciden desechar al Dios verdadero, como los creyentes despiadados y los escarnecedores, incluso si ellos no sirvieron ídolos, pero porque ellos voluntariamente desecharon los principios fundamentales de la fe, para los noágidas, acerca de el Dios uno y único y sus preceptos, la profecía y la Torá. Aún así, ellos no son culpables de juicio por una corte por esta transgresión. Eso, cada vez que yo menciono una corte que esté basada en la Torá, una corte noágida que esté basada en la Torá, o una corte de judíos que esté basada en la Torá y que sepa pues las leyes noágidas y las sepan interpretar. Pero eso es pues, tema de más adelante de la parte 8 del Código Divino. Dado que una corte solo puede castigar por acción, pero no por pensamientos y creencias. Hashem solo juzga a la persona por sus pensamientos herejes o heréticos, o sus pensamientos de herejía, en esos términos. Entonces, bueno, aquí, cuando se dice, aquí ya viendo las notas, cuando se refiere a los sabios reconocidos de Israel, que fueron ordenados por el Eterno para transmitir la Torá oral y escrita. Entonces ahí dice, estos eran los miembros del Sanedrín Supremo que existió en el pasado, a través de una cadena, la cadena que les comentaba en la clase anterior, de una cadena que no se ha rompido
y no se ha roto, perdón, de ordenación que data hasta Moshe. Entonces lo vimos creo que fue en la clase anterior. Esto excluye a los falsos sabios que eran los miembros del Sanedrín saduceo herético, que temporalmente existió en los días del rey Hanai, esto en el año 100 antes de la era común. Bueno, debido a las persecuciones por los romanos, el Supremo Sanedrín cesó muchos años antes de que se completara el Talmud de Babilonia. Será renovado en la era mesiánica, Hashem, que sea pronto en nuestros días, cuando todas las personas sean elevadas espiritualmente para que juntas sirvan a Hashem. Esto como nota el profeta Sefanía en 3:9. Bueno, también con respecto a la parte de aquel que niega las reglas y los preceptos definidos por los sabios de Israel con respecto a la Torah oral. Esto está en las leyes de los rebeldes del Rambam, parte 1 del 1 al 2 y 3, versículo 3. Sin importar de qué argumentos sea presentado para esto, para negar la Torah o decir de que no se van a creer las personas a los sabios del pueblo de Israel que nos dan las enseñanzas y las reglas de cómo aplicar el código Noahide. Una persona es un negador de la Torah, eso se conoce en hebreo como kofer. Si el resultado definitivo de su acercamiento o de su pensamiento lo va a llevar a una negación de cualquiera de los preceptos de la Torah o sus principios fundamentales. Entonces, sin importar qué piense la persona, qué ideología tenga la persona, si esa ideología en última lo va a llevar a la negación de la Torah o sus preceptos fundamentales, él es considerado como un negador de la Torah. Bueno, y la parte de que no van a recibir una parte en el mundo por venir, aquellos que después de conocer la Torah tengan los mismos hábitos y creencias, eso está en las leyes del arrepentimiento 3.6 de Rambam. En la nota 26 que ya se las había leído, del Salmo 9.18 y Sanedrín 105a. Y la parte de que una corte terrestre solamente puede castigar por acciones, no por pensamientos y creencias. Esto está en Rambam, leyes de adoración de estrellas y ídolos 2.6. Y establece que aquel que cree en idolatría insulta a Hashem, Dios libre, y aquel que no menciona, aunque él no menciona ningún castigo físico que sea asignado por esa falsa creencia. Bueno, ahora con respecto a la parte 11. Cualquier referencia en este trabajo a la responsabilidad de castigo por mano del cielo, esto es, por ejemplo, de Hashem mismo, castigo infligido por Hashem mismo, o un castigo por una corte, es solo expresado para la culpabilidad de una persona y la responsabilidad de su alma. El permiso para un juicio terrestre basado en la ley de la Torah aplica solo para una corte basada en la Torah que tenga plenos poderes y que sea competente, como está provisto en el precepto Noahide de establecer cortes de leyes basadas en la Torah. Eso está en la parte 8, capítulo 1. Entonces, que eso nos permita llegar hasta esa parte en sus tiempos. Solo una corte autorizada basada en la Torah tiene permiso de aplicar cualquier detalle del código Noahide con respecto a establecer el juicio de culpabilidad sobre una persona. No quiere decir de que ya Dios libre, pues alguien va a coger Dios guarde, el libro de código divino y pues otros libros que sean de alajá Noahide y va por su cuenta a decir quién es culpable y quién no, y Dios guarde a infligir castigo físico. Lejos de nosotros solamente
un tribunal no ágida formado y pues que sea reconocido también por las autoridades judías, que sea temeroso del cielo y el Baruch Hashem. Entraremos en eso más adelante. La parte 12. Todos aquellos que se niegan a aceptar sobre sí mismos, observar los preceptos no ágidas, son transgresores en ojos de Hashem. Sin embargo, ellos deben de ser advertidos para cambiar sus caminos y aceptar plenamente estas prohibiciones. En ese sentido, ayudar a una persona que es un negador de la Torá o un idólatra, porque es el hábito de su crianza y educación, y nunca ha conocido de la verdad porque él no la ha aprendido, es responsabilidad, le incumbe a aquel que sí conoce la verdad, enseñarle la verdad del Eterno y los preceptos que le aplican como no ágida, y corregir y mejorar sus caminos. Bueno, y aquí pues terminando esta página, pues ya están los comentarios. Entonces, el juicio terrestre, en la parte que dice el juicio terrestre, que solamente se puede con un tribunal empoderado y competente, basado en la Torá, dice, explicamos el significado, porque pues, es muy importante. Dice que posteriormente van a explicar el significado de una corte autorizada, corte basada en la Torá autorizada, en la parte 8, tópico 1, con respecto a la parte de que aquel que se niega a observar los preceptos no ágidas, siendo no ágidas, claro está, es transgresor a los ojos del Eterno. Eso está en las leyes de Reyes 8.9 y las leyes de la circuncisión 1.6 del Rambam. Con respecto a una persona que es un negador de la Torá o un idólatra, debido a que desde su educación y sus maneras, su crianza y su educación, nunca ha conocido la verdad de la Torá, no la ha aprendido, hace responsable a la persona que está cerca de él, que sí conoce el Eterno, enseñarle. Entonces, con eso nos dice, ver el tópico 3.1 más abajo. Esto aplica para ambos para ambos judíos y gentiles o no ágidas, que conocen la verdad y los detalles de los códigos no ágidas. Y ellos son capaces de explicar estas obligaciones de forma persuasiva. Aquí pues, comentario Joseph, es de forma persuasiva, es si no va a entrar en conflicto. O sea, de una forma que pueda ser muy, o sea, que le pueda llegar al corazón a la persona, y que obviamente solamente podemos llegar al corazón de la persona a través del Eterno, a través del tipo de luz. Y pues bueno, ahí cierro el paréntesis. Bueno, la otra parte que dice de que es la responsabilidad y que le aplica él como no ágida de corregir y mejorar sus caminos, dice, esto es evidente de Rambán, las leyes de los rebeldes 3.3, con respecto a los caraítas de su tiempo. Aquí pues nos va a decir que los caraítas, leyendo el texto. Incluso si los caraítas negaban la Torah oral, ellos eran una secta que negaba la Torah oral y solamente decían que la Torah escrita era válida. En los días de Rambán, ellos no fueron juzgados a ser negadores de la Torah, dado que en muchas generaciones ellos fueron criados desde su nacimiento en esa cultura y fueron obligados a seguir ese camino errante. También es claro del Rambán, Leyes del Arrepentimiento 3.14, que cualquier persona que retorne de sus malos caminos, que haga teshuvá, y sea perdonado por Dios, por Hashem, entonces alguien que sea responsable incluso de la muerte por la mano del cielo, puede arrepentirse y ser salvado del castigo divino. Pero aquel que está preso, pues convicto por una corte terrestre, por una transgresión que él cometió, él no puede cambiar su sentencia legal por medio del arrepentimiento. Eso sí es muy claro de que, aún así, siendo una corte no ágida establecida, y la persona hace teshuvá por cualquiera de las transgresiones, por ejemplo, el precepto de no asesinar, si él hace teshuvá
no quiere decir de que ya pues lo van a liberar al otro día, ¿no? Él tiene esa pena que le establecieron a esa persona por esa transgresión que cometió. Él tiene que cumplirla porque el Eterno le dio esa potestad a los tribunales, pues basados en la Torá, pues cuando están establecidos en este ejemplo, de que esa persona tenía que pasar X tiempo en la cárcel para expiar por su transgresión. Y obviamente la Teshuvá es el primer paso que hay que dar, pedirle perdón al Eterno, pero bueno, eso ya más adelante, pues cuando estemos en la parte de establecer cortes y leyes de justicia. Bueno, este esfuerzo y guía espiritual es el camino apropiado que Abraham siguió. Esto se lo explicado en la parte 2, tópico 1, 6, pues cuando ya estemos viendo la parte del precepto de no idolatrar. Si existen creyentes desviados, escarnecedores o negadores, como se escribió más arriba, que públicamente muestran sus puntos de vista, que ellos no creen en Hashem, o que ellos niegan que la Torá viene de Hashem, entre paréntesis, aunque ellos no hayan transgredido ninguno de los preceptos noágidas en la práctica por factores como el temor del gobierno o basados en sus propios conceptos de moralidad o pensamientos o ideologías similares, una corte no los puede juzgar, dado que no existe, no se ha realizado una transgresión física. Era el tópico 1 arriba. Entonces, bueno, ahí hay solamente un comentario con respecto a la parte que les acaba de decir de que el camino que siguió Abraham era como Noágida, era corregir y mejorar sus caminos. Entonces él se dedicó como sabemos, a recibir a muchas personas, a guiarlas para que agradecieran al Eterno por todo lo que él les daba, y es que representa a Abraham Avinu la Sefirá de Gesed, de bondad. Entonces, bueno, ahí como teniendo esa introducción. Ver Ramban, Leyes de Reyes 10.1. Un noágida es culpable por transgredir un precepto noágida debido a negligencia, dado que él debería haber aprendido sobre él. Pero parece que el Ramban solamente se está refiriendo a una situación en que la comunidad en general conoce la ley que esta persona transgredió, pero él mismo se excluyó y no la aprendió. Si la mayoría de los miembros de la comunidad no saben de esta ley, o uno de sus individuos, no es responsable, a menos de que él haya sido advertido previamente, dado que era imposible para él aprenderla en su situación, dado que las leyes de Hashem son verdaderas y justas. Tal persona no es culpable bajo estas circunstancias inevitables. Está claro que esto solamente aplica para los preceptos noágidas que necesitan ser enseñados, dado que ellos no son dictados por la lógica. Tales como los detalles de las prohibiciones contra la idolatría y comer carne que ha sido tomada de un miembro de carne que ha sido tomada de un animal vivo. Pero las prohibiciones lógicas, tales como el robo y el asesinato, es obvio que una comunidad está obligada a aprender y conocerlas, y que los individuos no tienen excusa por la ignorancia de los puntos principales de estos preceptos. Pero incluso por robar, que es una prohibición lógica, encontramos en el libro de Yoná que el Eterno envió a Yoná a la ciudad noágida de Nínive para advertirlos, para que regresaran la propiedad robada que ellos tenían en su posesión antes de que fueran destruidos por la mano del cielo por este pecado. Está en Yoná 3.8. A partir de esto podemos concluir que para una comunidad entera, una corte no debería apresurar a emitir juicios, pero deberían primero advertirlos y darles la oportunidad de corregir sus caminos. De forma similar, vemos que el juicio del Eterno contra la generación del diluvio fue sellado a causa del robo,
porque la prohibición de robo es un precepto lógico y ellos no podían ser excusados diciendo de que ellos no aprendieron acerca de él. Entre paréntesis, ver el tópico 4.2 para más detalles, también ver Rashi y Ramban en Bereshit, con los comentarios de Bereshit 6.13 y los comentarios de Ramban en Bereshit 6.2. Sin embargo, antes del diluvio, Noah estaba ocupado construyendo el arca por 120 años. Durante este tiempo, él de forma repetida le advirtió a las personas que abandonaran sus pecados. Ver Rashi, comentario de Rashi en Bereshit 6.14. Incluso durante esos eventos, en los días de Noah y Yoná, que involucraron juicios celestiales, podemos aprender acerca de ellos, de la conducta apropiada para una corte, que debe seguir una corte con respecto a emitir juicios. Bueno, pues no sé si hay algún comentario al respecto de esta parte de este primer capítulo. Yo creo que recién alcanzamos a ver el inicio del capítulo 2 de los otros presentes. Bueno, entonces, ¿sí? Pareció haber escuchado. ¿Escuchas? Baruch Hashem. Bueno, vamos a ver si pronto hay algún comentario. No, comentario, Baruch Hashem. Nada. Bueno, entonces el capítulo 2 es proselitistas y falsos profetas. Y la parte 1. Si alguien viene a convencer individuos o a una comunidad a través de intentar influenciar o con argumentos intelectuales o demostrando poderes sobrenaturales o similares con argumentos falsos de que es un profeta, para que las personas sirvan ídolos o para que anulen alguno de los 7 preceptos noágidas o adicionen un precepto en adición a los 7 preceptos noágidas transmitidos por Moshe. Incluso si él dice que el Eterno ordenó que esto debería ser hecho, realizado, está prohibido escucharlo o aceptar sus palabras. Todos están obligados a eliminarlo y silenciarlo por todos los medios posibles. Un proselitista es aquel que, de forma privada o pública, intenta persuadir a una persona a servir a un ídolo. Incluso si un proselitista no sirve al ídolo que él está promoviendo, él está entre esos que causan que el público cometa pecado. Entonces, incluso si los proselitistas no pueden ser juzgados por adorar ídolos, la corte necesita silenciarlos de su acción proselitista y hacer que ellos retornen al bien. Y si esto no es exitoso, la corte puede juzgarlos para que ellos no continúen causando que la comunidad siga errando. Parte 2. En la parte 2 será explicado que aquel que sirve ídolos es responsable. Entonces, si uno convence a otros a que los sirva a él, o que una persona convence a otra para que lo sirva a él como un ídolo, y les dice estas palabras como, entre comillas, sírveme, o entre comillas, adórame, y ellos lo adoran, entonces él mismo es el ídolo, y tanto él y ellos son culpables, tanto él y todos aquellos que sirven ídolos. Sin embargo, si alguien no sirve a esa persona como un ídolo, pero solamente acepta sus palabras de forma verbal, esta persona que dijo, adórame, está exenta de transgresión por una corte noágida. Dentro de paréntesis es, dado que el acuerdo verbal no está considerado como una aceptación real de sus palabras, pero en su lugar se asume como si se estuviera burlando de él.
Si una persona convence, perdón, si alguien convence a una persona de que él debería servir a otra persona o a una cosa como un ídolo, pero aquel que ha engañado aún no ha servido a aquel que ha sido engañado, aún no lo ha servido. Entonces, si él acepta verbalmente y dice, sí, yo iré y serviré, ambos de ellos todavía están exentos del castigo por sus palabras. Bueno, entonces el comentario aquí solamente hay dos comentarios con respecto al proselitista, de que si él, incluso si él no sirve el ídolo que promueve, está Ber Ramban en Leyes de Adoración de las Estrellas y los Ídolos, parte 5, versículo 1. Y con respecto a la parte que la persona que fue engañada, que fue convencida, fue engañada, pero todavía no ha servido a los ídolos o a las cosas que le dijo la otra, que dijo el proselitista, solamente aceptó verbalmente, dijo que lo iba a hacer. Ambos no son culpables, la persona que lo instó y la persona que dijo que lo iba a hacer. Eso, el comentario dice, Ber Ramban, Leyes de Adoración de Estrellas e Ídolos 5.5. Aunque el proselitista es culpable o responsable de castigo por una corte, por un Sanedrín, la corte del Sanedrín, este precepto para los judíos no aplica para los no ágiles. Ver Minhat Hinuch, precepto 462. Y bueno, ya para finalizar, la parte 3, aquí vamos a quedar como en estos comentarios. Un profeta autoproclamado que convence a otros a servir ídolos es responsable, ya sea que diga, este ídolo me dijo que lo sirviera, o por ejemplo, el Eterno me dijo que sirviera a ídolos, o palabras similares. Él es un falso profeta que ha persuadido a otros para que erren, para que pequen. Incluso si él profetiza en el nombre del Eterno para servir a un ídolo solamente por un tiempo específico, incluso si él realiza milagros y dice que el Eterno ordenó que las personas deberían servir el ídolo solo por un corto tiempo, él ha hablado de forma infiel hacia el Eterno, como está escrito. Y el signo o la maravilla que ocurre, de la cual él te habló diciendo, sigamos los dioses de otros, ahí en 3 puntos suspensivos, no escuchen las palabras de ese profeta o ese soñador de sueños, porque el Eterno, tu Dios, te está probando. Puntos suspensivos. El Eterno, tu Dios, al Eterno, tu Dios deberás seguir y al Eterno a Él deberás temer. Sus preceptos deberás guardar y su voz deberás escuchar. Ahí también puntos suspensivos. Y que el profeta o el soñador de sueños debe ser puesto a muerte, dado que él ha hablado mentiras en contra del Eterno tu Dios. Cierra la cita. Bueno, esto es para ponerlo ahí, está en Devarim 13, versículo 3 al 6. Así, esta persona ha llegado a contradecir la profecía eterna de la Torá de Moshe. Es claro que él es un falso profeta. Todos los milagros aparentes que realicen son solo magia y hechicería. El caso para alguien que dice esto en el nombre del Eterno no es juzgado por una corte no ágida, como se explica más abajo en los tópicos 2, del 8 al 9. Bueno, aquí vamos en el 3, de este mismo capítulo, del 8 al 9. Si él da esta profecía falsa en nombre de un ídolo, entonces está dentro de la jurisdicción de una corte no ágida juzgarlo. Pero si lo dice en el nombre del Eterno, no es juzgado por una corte no ágida. Es como la diferencia en este caso. Y Baruch Hashem, yo creo que, no sé si hay algún comentario, terminar. Hashem. Y si todos me escuchan perfecto, todos me escuchan bien. Baruch Hashem. Bueno, entonces
vamos a terminar con una plegaria y esta ocasión con una canción, si el Eterno nos permite. Desde el universo, Padre Celestial, te damos gracias por esta lectura de la noche de hoy. Eterno, gracias por las enseñanzas que nos das de Moshe Rabbeinu hasta nuestros días. Eterno, por todas las enseñanzas de los sabios de tu pueblo Israel, para clarificar, Eterno, para aclarar el entendimiento de los fundamentos de la fe, Eterno, a través de Ramban, de las enseñanzas de Rabbi Moshe Weiner, Eterno, de Rabat, de todos de todos los sabios de tu pueblo Israel. Eterno, Padre misericordioso, permítenos meditar en nuestros propios caminos, llevar a la práctica estas enseñanzas, Eterno, como nos dice también en la historia que está en el Tratado de Shabbat, Eterno, que podamos juzgar a todos para bien, que tengamos temor de ti, Eterno, y que podamos ser esos medios, Eterno, para transmitir la verdad de tu Torah, para llegar al corazón de las personas, para que cesen todas las guerras en el mundo, Eterno, para que todas las personas conozcan de que tú eres uno y único, tú haces todo para bien y que todo lo que haces tiene un propósito, de que nada es al azar. Desde el universo, Padre misericordioso, permítenos seguir meditando, Eterno, en esta festividad de Pesach, como nos corresponde, como no ágidas, también tomando las enseñanzas de la cuenta del Omer, Sefirata Omer, Eterno Rey del Universo, permite que tengamos una noche de descanso y que tengamos un siguiente día, Eterno, que nos regales un día más para seguir trabajando en nosotros mismos y ir elevando esas pistas que nos ha dado a cada uno de nosotros con responsabilidad para elevar. Gracias, Rey del Universo, por todos los milagros y las salvaciones que has hecho por el pueblo de Israel y por cada uno de nosotros. Entonces, por el Eterno, y con esto vamos a hacer una canción.